Penny, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes. Gracias, Penny, por acompañarnos el día de hoy. Qué gusto saludarte en esta tu casa, Foros Cofide. Muchas gracias por tu participación. Ahora, Penny, antes de que entremos de lleno en materia, por favor, coméntanos cómo vives tú este tema del outsourcing en la práctica profesional. Cuéntanos, por favor, tus experiencias, Penny. Bueno, en lo personal, bueno, a lo mejor muchos contadores se identifican con mi experiencia. Les voy a platicar. Al igual que muchos que trabajamos de forma independiente, que tenemos clientes, nunca falta el empresario que tiene un familiar o que tiene un compadre o que tiene un amigo que en su empresa tienen un outsourcing. Entonces, lo más común es que me lleguen con el compadre, con el amigo, y que me vean con ojos así como sigilosos, porque de pronto, pues el compadre se ahorra un montón de impuestos y yo los hago pagar. Entonces, como que piensan que yo disfruto cuando ellos pagan, ¿no? Impuestos, cuando pagan seguro social, y que a lo mejor es no sé, es un karma mío, una onda mía, el obligarlos a pagar impuestos cuando otros a lo mejor no pagan o les sale más barato. Entonces, la pregunta que me hacen es, ¿y por qué no me habías dicho, por ejemplo, que existe esta forma, ¿no? O que existe este mecanismo para que yo me ahorre, para que yo sea más productivo, para, no sé, X, ¿no? Entonces, varios nos enfrentamos a eso, ¿no? A que de pronto te llegan con teorías, con estrategias, ¿no? Donde según no, es una maravilla, es como esas curas milagrosas, ¿no? Que de repente te llegan, no sé, para adelgazar, para rejuvenecer, y no, y es lo máximo y todo. Pero bueno, aquí la cuestión es que cuando ya los confronto con la realidad, pues sí resulta que pues no era lo que pensaban, ahora sí que no era tan padre, no era tan barato, y es algo que me gustaría que tomaran en cuenta, porque se tiene la idea de que el esquema de subcontratación trae muchos ahorros al patrón, y vamos a descubrir que no. Algo que vamos a ver en el curso es que esas cosas yo les llamo ahorros mal entendidos, porque tú piensas que te ahorras, pero en realidad acabas pagando lo mismo o igual hasta al doble, con todas las consecuencias que la reforma, la subcontratación va a traer. Entonces, valdría la pena que nos sentáramos un ratito a platicar sobre lo que viene, y lo más importante, entender que tampoco no es una cosa sencilla, porque quiero comprender que hay situaciones donde las empresas buscan este tipo de figuras, pero no con la intención de evadir un impuesto o algo, sino por cuestiones, ¿cómo te dijera?, más prácticas. O sea, de pronto son un grupo de empresas, y tengo una empresa que es la transportadora, otra empresa que es la pagadora, otra empresa que es la de recursos humanos. Entonces se les hace más fácil como administrar a todo el personal en una sola empresa, ni tener solo un área de recursos humanos. Entonces, ahí no hay un tema de evasión, pero pues están los controles administrativos, que ahora eso nos va a implicar, ¿no? El de alguna manera dispersar o terceriar o subcontratar empleados va a ser un tema que vamos a tener que pensar dos veces, ¿no? Muy bien, sí, o sea, este tema es candente, y sobre todo que ahorita está muy de moda, ¿no? Se está hablando mucho de este tema en redes sociales, que ya están aprobadas, etcétera, ¿no? Bueno, pues entonces, ¿qué te parece que empecemos con esta parte de la simulación administrativa? Bueno, precisamente quise comenzar con ese tema. Les voy a explicar. Fíjense que ahora con la reforma al artículo 5A, al tema de empezar a reconocer lo que es razones de negocio, la materialidad de las operaciones, el tema de las listas negras, permítanme compartirles una experiencia.
hace poquito en American Chamber hubo un foro donde hubieron varios expositores invitados, pero bueno, hubo un investigador que estudió en la Universidad de Cambridge, es especialista fiscal, se llama Luis Gerardo del Valle. Entonces, se empezó a armar una discusión por estos temas que tienen que ver con la simulación de operaciones. ¿Por qué razón? Porque estamos platicando de la declaración de esquemas reportables. Si ustedes lo han notado, en la declaración anual, tanto de personas morales como de personas físicas, al final de las declaraciones viene una pregunta, y la pregunta es esa, si presentaste o si tienes esquemas reportables, sí o no. Entonces la gente de pronto no sabe ni qué contestar. Bueno, cuando empezamos a platicar de los esquemas y por qué los esquemas y no sé qué, bueno, se empezó a hacer como una discusión porque la autoridad, eso lo he comentado yo en varios foros, la autoridad tiene una especie de, no sé, de delirio de persecución. De pronto el SAT, yo siempre he dicho que si el SAT fuera persona, sería una mujer. Perdonen de las chicas que me acompañan, no es un tema de discriminación ni nada, pero las mujeres tenemos de pronto ese sexto sentido, ¿no? Vemos cosas donde no las hay, primero matas y luego averiguas, entonces es como muy el estilo del SAT. Y máxime que es una jefa del SAT, ¿no? La que lo dirige. Sí. Pero platicando del tema de las chicas, yo les decía que para mí ahorita el SAT se está comportando como una especie de novia tóxica, porque quiere estar en todo, quiere saber, o sea, quiere anticiparse a lo que va a pasar. Y ese es en esencia el tema de los esquemas reportables. Entonces, este especialista nos platicaba que allá en Cambridge, dice, fíjense que hay un tema con la Suprema Corte de Justicia en Inglaterra, donde, a diferencia de México, por ejemplo, si existe un contribuyente que de pronto a lo mejor tenga la oportunidad de pagar un menor impuesto o aprovechar un beneficio fiscal, sin engañar, aclaro, sin ningún engaño, para la Suprema Corte de Justicia de Gran Bretaña, eso se considera un acto de caballeros. Entonces así como que me quedé así como que, ay, o sea, imagínense, en Gran Bretaña es un acto de caballeros, acá le llaman simulación, lista negra, crimen organizado y un montón de cosas que de pronto yo creo que se generalizan conceptos que pues no es en sí su esencia, es decir, efectivamente de pronto surge como una moda, ¿no? De este fenómeno de la subcontratación, pero no la subcontratación real. O sea, de pronto lo que ocurre en México es que para evitar el pago de una contribución o para obtener un tipo de beneficio, alguna estrategia de ahorro malentendida, existen esquemas, ojo, donde más que una subcontratación, lo que se empieza es a hacer un tráfico de comprobantes. Entonces yo creo que el error es confundir la subcontratación con la venta de facturas. Y desde ahí el SAT está mal, porque no le puedes llamar estrategia fiscal a que te venda, al despacho contable que de pronto te vende facturas, perdón, pero eso es otra cosa. Pero como que todo va en el mismo combo. Y entonces sí existen estos fenómenos de empresas que dicen, bueno, mira, te quitas de broncas, yo te doy una factura al mes, tú la deduces, y esa factura que yo te voy a dar, pues con eso pues yo pago la nómina y mira, te ahorras seguro social porque pues las cuotas te van a bajar, no sé, un 60% y te ahorras también tema de retenciones y te ahorras y no hay problema porque tú sigues deduciendo porque yo te voy a dar una factura. Sí, pero ¿qué hay detrás de esa factura? Entonces, quise comenzar con este tema de la simulación administrativa porque la reforma fiscal en materia del artículo 5A, lo que le permite al SAT precisamente ahora es aplicar, hay un fenómeno que se conoce como recaracterización de las operaciones. Es decir, la autoridad al revisarte puede recaracterizar eso que está revisando y le va a dar un efecto fiscal distinto. Ojo, no es una simulación, sino a lo mejor tú tienes un contrato de comodato y el SAT dice, ¿qué crees que no es comodato? Es arrendamiento, ¿no? Por ejemplo. Entonces aquí lo que va a empezar a ocurrir es que posiblemente pues sí tengas contratos, tengas facturas, pero el SAT diga, ¿qué crees? Que pues no es asimilado a salarios, por ejemplo. ¿Qué crees que es un trabajador puro o es
sea, y entonces al momento de recaracterizar la operación, pues me pagas lo que me debes, ¿no? Lo que no me has contribuido. Entonces hay que tener cuidado porque una de los acuerdos alcanzados, y por cierto, ayer se publicó un boletín, lo pueden encontrar en la página de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Uno de los acuerdos alcanzados es que con la provisión de la subcontratación va a venir una regulación de los servicios especializados, de la prestación de servicios. Es decir, se van a poner a revisar de manera más exacta, y esto es gracias a la informática forense, gracias a que se comparten información entre las dependencias, van a revisar qué tan real es esa subcontratación o si de pronto en esa subcontratación hubo un aspecto agresivo donde pues se dejaron de pagar contribuciones, y lo más grave, o sea, aquí creo que el que más se afecta es al trabajador, entonces sí se afectaron derechos del trabajador. Entonces hay que tener cuidado porque independientemente de que si tuviste un esquema sano o agresivo, ¿no? Que eso es algo que vamos a tocar en el curso, ¿no? Para saber cómo distinguimos unas de otras, sí sería importante tomar en cuenta que algunas traen un historial, pues digamos, más negro que otras. Entonces esto es como cuando te casas, o sea, digo, o sea, a lo mejor de novio es una cosa, ¿no? Pero ya casado, pues sabrá Dios. Mira, mi abuelita, en paz descanse, mi abuelita me decía, hija, cuando te cases, cuando estés en el altar, observa bien a tu esposo. Bueno, en paz descanse, mi esposo ahorita no está, pero le daba mucha risa el ejemplo porque decía, obsérvalo bien, mira bien sus defectos, elévalos al cuadrado y así va a ser tu matrimonio. Y si me preguntan, así fue mi matrimonio, o sea, los defectos elevados al cuadrado, o sea, tanto de mi esposo como los míos. Entonces, aquí ocurre algo similar. O sea, ahora lo que vamos a tener que revisar es estos antecedentes que traemos y por qué, cómo se paga, quiénes están involucrados, el objeto social, etcétera, varios aspectos. Y vamos a tener que elevar al cuadrado el tema de tomar en cuenta, como que pensarlo dos veces antes de decidir si contratamos una prestación de servicios o no. Entonces creo que en el curso lo que hacemos es un ejercicio de cómo se integra precisamente un expediente de materialidad, porque es importante lo del tema de los soportes, los contratos, pero algo muy interesante que es lo que está haciendo actualmente el SAT, aplicando técnicas electrónicas incluso para revisar en tiempo real varios de los requisitos que sabemos que algún día nos van a pedir, pero antes de firmar un contrato, antes de establecer una relación de negocios. Es decir, el problema de muchas empresas es que para cuando ya consultan a un especialista es porque ya pasó, o ya fue. Y de pronto, oye, pero ¿con qué empresa? Y, no, pues la empresa ya no existe, el representante legal ya se peló, o sea, y te dejan con de verdad, te dejan con un problema y una papa caliente en las manos. Entonces, valdría la pena el tomar ciertas medidas de control antes, ¿no? De que esto pues se publique en Diario Oficial, porque pues nos están dando 3 meses, Alicia, o sea, para la regularización. Entonces, yo creo que muchas empresas pues ya deberían de estar trabajando, ¿no? En esos temas y pues no esperar hasta la publicación, porque 3 meses se nos van a ir volando. 3 meses para regularizar la situación. Sí. O sea, para que contraten los trabajadores como debes de tenerlos contratados. Pero la pregunta ahí sería, ¿y si es conveniente que yo, o sea, como que me los jale? Esa sería la pregunta. ¿Por qué? Porque, a ver, voy a plantear algo muy interesante. Hay un curso que incluso dimos en Cofide, ojalá a lo mejor lo remastericemos, lo dimos en diciembre, que fue sobre discrepancia fiscal. Bueno, les voy a pasar un chisme. Este año me han preguntado, y me lo han preguntado gente que de repente me llega a seguir, y me dicen, oye, Penny, ¿por qué tú este año no diste un curso de declaración anual como tal, de declaración? ¿No? Y la realidad es que tampoco lo quise dar, les voy a explicar por qué. El declaración, si tú lo observas, pues es muy similar al de todos los años. O sea, nada más que ahora le agregaron pues el tema de plataformas, el tema de la nómina, pero si somos así como muy prácticos, así como que, así un programa nuevo, ¿no? No lo es. O sea, nada más que trae nuevas herramientas y preguntas y cosas, ¿no? Pero
En realidad, los cambios, o sea, la gente me dice, bueno, si no trae tantos cambios, ¿por qué el Declarasat no salía? Porque tiene una semana que está funcionando y eso me dio bien, porque trae muchos errores. Entonces, ¿por qué se tardaron tanto en sacar una aplicación que ya tienen como que probada, que usamos cada año? O sea, ¿por qué? Bueno, porque este año le metieron controles que nosotros no estamos viendo, pero que son controles financieros. La unidad de inteligencia financiera está detrás de muchas nuevas reglas misceláneas. Incluso hay controles sumamente interesantes a partir de información que ya está revelando inteligencia financiera que están analizando. Miren, para que se den nada más una idea. Por ejemplo, en materia de tarjetas de crédito y tarjetas de servicio, están recibiendo y ya tienen ahí un acumulado de reportes de más de 4 millones de información de lo que ellos llaman operaciones sospechosas. Son operaciones que se salen de pronto de los parámetros normales. O sea, estamos hablando de un número importante. El tema, por ejemplo, de el otorgamiento de poderes, pues también hubo un incremento del 600%, perdón, en el volumen de información. Estamos hablando de 137,000 avisos presentados este año. Entonces, a lo que quiero llegar es que inteligencia financiera no solamente recibe datos de los bancos, recibe datos de los entes que son actividades vulnerables. Y este año, por ejemplo, una actividad vulnerable, ¿cómo llamarle? Nueva, es que cuando existen préstamos entre las empresas de un mismo grupo, o sea, de pronto la empresa A le presta a la empresa C y la C le presta a la B, esos préstamos intercompañía ya son actividades vulnerables, eso ya se reporta. ¿A qué quiero llegar? Que como ya cada vez tienen más información, le agregaron más datos de control financiero a la declaración. Entonces, hay un aspecto muy interesante. Todas las transferencias internacionales por encima de los $1,000 se reportan. Si quieren saber el dato, han recibido 45 millones de reportes de transferencias internacionales. Pregunta, ¿eso viene en la declaración anual? Obvio que no, eso no se pregunta en la anual, pero ¿qué crees? Si lo están cruzando. Entonces, a lo que yo quiero llegar es que, como ya cada vez hay más información de documentos electrónicos y datos electrónicos que en general los ciudadanos vamos dejando en la nube, va a ser muy peligroso, por ejemplo, que una empresa diga, bueno, pues ya no podemos tener outsourcing, pues muchas gracias por participar, bye, y me jalo a todos los trabajadores. ¿Por qué? Porque no sabes qué antecedentes traen. ¿Por qué? Porque a lo mejor ese trabajador estuvo, sí, trabajando en ese outsourcing, la que te daba factura, pero no directamente con ellos. De pronto ellos, a su vez, subcontratan a otras empresas, que son las que los tienen o en nómina o como asimilados a salarios, y hasta se los van rotando. Entonces, a lo mejor ese trabajador en los últimos, ¿qué te gusta? En los últimos 4 años, estuvo con 14 empresas pagadoras, que sabrá Dios si declaraba, si estaba en lista negra, si pagaba el seguro social, si no pagaba el seguro social. Entonces, va a ser, de verdad, va a ser como un riesgo que de pronto te jales un trabajador con esos antecedentes. ¿Por qué? Porque hay un tema de sustitución patronal peligroso. Entonces, o sea, no es así como, pues véngase para acá todos, no, porque no sabemos con qué historial van a venir. O sea, regresamos al tema del matrimonio. O sea, bueno, una cosa es de novios y otra cosa es ya cuando te casas, ¿no? Entonces, pues no es así como que, pues si me caso contigo, ahora le vas. No, no. A ver, pues primero, pues a ver, no sé, pues te bañas todos los días, te lavas los dientes. Digo, de pronto, ¿no? Ciertas así preguntas clave, ¿no? Para saber si te alistas o no. Pero a lo que voy es que si va a ser un riesgo, entonces no se puede tomar como la decisión de decir, pues bueno, pues me jalo todo. Sería muy peligroso, dados los antecedentes, si es que la empresa de subcontratación no fue una empresa sana. Entonces sería realmente un problema el jalártelos. ¿Por qué? Porque vas a activar de pronto pues las alertas electrónicas del Seguro Social. Entonces vas a activar y entonces te va a llegar de pronto una invitación que te dice, ¿y qué crees? Nada más que este trabajador, fíjate que estuvo trabajando acá en estas empresas y me deben las cuotas, o de pronto revisamos los comprobantes de nómina del SAT y no integraron bien el salario y entonces hay diferencias y de verdad, o sea, lo que te vas a jalar más bien son problemas. Entonces,
plana, no te los jales directamente, ¿no? Oye, Penny, bueno, pero entonces esto tiene que ver con el segundo tema que estamos revisando. Entonces, ¿pero qué va a pasar con esos trabajadores, Penny? ¿Qué va a pasar? Híjole. Porque son Ay, ¿qué tus va a pasar? colaboradores, son los que te ayudan a sacar el trabajo, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar con ellos? Y entonces, que no te los jales. Bueno, ¿y entonces qué? ¿Hago nuevas Bueno, a ver. contrataciones? Y luego esas nuevas contrataciones en las que las capacitas, o sea, ¿qué va a pasar con ellos, Penny? No, y aparte a lo mejor te funcionan, digo yo, ya, hay gente que ya le invirtió, o sea, ya tuvo un entrenamiento, ya pasaron por varios filtros, aparte el tema de la confianza, ¿no? Siempre cuando cambiamos a gente a colaboradores de trabajo, ya mira, ya desde ahí estás generando estrés. Entonces, eso va en contra de la norma 35. Entonces, o sea, imagínate, ¿no? O sea, yo me pongo a pensar, de verdad, porque yo no sé por qué esas preguntas de pronto no las hacen a los contadores. Porque el contador está, no, pues sí, la declaración, ¿no? No, pues sí que el formato. Por ejemplo, hoy no se pueden mandar pagos provisionales porque cuando tú metes el pago provisional te dice cantidad a pagar 0. Yo no sé si es karma o no, pero imagínate, o sea, te dice 0, a lo mejor está de oferta la 4T, no sé, pero de pronto imagínate, pensar, no, pues sí, que si la declaración, que si el seguro social, que si la norma 35, bueno, cualquiera se vuelve loco con este tema. Entonces, mira, no es conveniente que te los jales, o sea, si existe la empresa A, que la empresa A es la contratante, y la empresa B es la que le prestaba el servicio, el error es que lo hagas de forma indirecta. Entonces aquí el tema sería, a lo mejor, incluso es una práctica que hacen los judíos, ¿eh? De pronto, ¿sabes qué? Yo creo que sería conveniente que igual, y sí me los jalo, pero no directamente yo, porque yo era la empresa la que tenía un contrato con esta que a lo mejor lo sabrá Dios. Entonces, sí me los voy a jalar, pero no de manera directa. Y creo que sería una buena forma de empezar a que ingresen a un esquema, ¿cómo llamarlo? A un esquema laboral correcto, ¿no? Entonces, se puede seguir manejando este asunto de la sustitución patronal, pero no tiene que ser entre estas dos empresas, puede ser con una tercera, y de pronto esa tercera, pues que siga fungiendo como la que coordina la operación, el objeto a lo mejor principal de las operaciones, pero no de forma directa, porque sí puede ser que te jales un problema, no es un tema tan simple. Pues sí, Penny, pero esa tercera, ¿de dónde la saco? ¿Constituyo una empresa? ¿Es profeso para eso? Es que sería correcto que empezáramos a pensar en eso. Miren, a veces es importante no estar jalando tanto historial. Como dicen por ahí, de pronto es borrón y cuenta nueva. Incluso ese consejo se daba mucho también con el tema de las listas negras. Mira, te voy a poner un ejemplo. Imagínate una empresa que el día de hoy descubre que tiene 8 proveedores en lista negra y no se había dado cuenta. Y entonces ya revisó que el 50% de sus deducciones pues, son aparentemente simuladas y la factura, pues ahí está la factura, pero nada más tiene la transferencia porque no tiene más documentos. Y a ver, de pronto me dice, ¿qué hacemos, Penny? A ver, y las empresas con las que hiciste los contratos o las que te prestaron el servicio, no, pues habrá Dios, ¿no? Unas ya ni están. Pero a ti te dejaron el problema. Entonces la pregunta es, ¿y qué hacemos? Nos acercamos a la autoridad, pedimos pago a plazos, y voy a ser muy franca con ustedes, o sea, el que a lo mejor el inocente que se acerca al SAT, en muchos de los casos, si no tienes lana para pagar, o salvidas, acabas hasta amenazado y te puede ir peor. Entonces muchas empresas, ¿sabes qué? Pues es que me van a bloquear los sellos, a lo mejor me van a bloquear la cuenta bancaria, me bloquean incluso hasta la contraseña, me voy a quedar hasta sin operar. Muchas empresas que hicieron, empezaron a crear una nueva razón social por si las dudas. Pues en el momento en que nos bloqueen, en lo que aclaramos, en lo que vemos, no nos quedamos sin llevar a cabo la operación. Y es una estrategia que de pronto algunos recomiendan, sobre todo los abogados, porque dicen, bueno, pues ¿qué otra cosa te puedo aconsejar? Bueno, el otro es que te desaparezcas, que te vayas del país, pero tampoco esa sería la solución. Entonces, sí se puede, pero no entre las empresas que tenían el contrato celebrado, porque eso sería muy peligroso. A menos, ojo, a menos que fuera una outsourcing sana. Si la outsourcing era sana, no, pues ahí sí te los jalas, no pasa nada, ¿no? Pero
Pero si sabemos que trae ahí un antecedente raro o que mejor así como que borró mi cuenta nueva y crear una nueva razón social. Para eso sería lo más recomendable. Muy bien. Penny, déjame comentarles a nuestro auditorio que esta sesión es de ustedes. Por favor, aprovechen a Penny, que está ahorita aquí con nosotros y que seguramente nos podrá responder todas las preguntas que ustedes tengan respecto del outsourcing. Y bueno, pues empezamos con una primera pregunta de Ricardo. Dice, ¿Sí? pregunta, ¿la responsabilidad solidaria patronal tendrá efectos retroactivos cuando hablas de jalarlos, entre comillas, jalarlos? Mira, lo que sucede es que puede ser que sí los tenga. Miren, todo depende de lo que finalmente se publique en el diario oficial. Y yo aquí soy muy reservada porque sí he tenido la experiencia de que, bueno, una cosa es la que nos dicen los medios de comunicación, otra cosa es la que entendieron en el Congreso y otra muy distinta es la que se publicó en diario oficial. Y de pronto una palabrita es la que nos puede cambiar así como la sintaxis de lo que vamos a entender. Les voy a explicar por qué puede llegar a tener ese efecto. No es tanto por la iniciativa, porque la iniciativa, si tú la lees, no menciona un tema retroactivo, no. La razón por la que yo considero que puede haber una especie como de responsabilidad y te la pueden aplicar de forma retroactiva, y digo te la pueden aplicar, es porque, ¿cómo explicarlo? Existe desde hace ya muchos años un principio con este tema de la responsabilidad solidaria, el tema de lo que se considera patrón para efectos de cuando existe un tema de subcontratación. Y entonces existen antecedentes jurídicos que de pronto le dan a las autoridades como la facultad de asumir que, o sea, ese es uno o el otro o al que se encuentre, para hacerlo como de forma más práctica. Y bueno, les voy a platicar un chiste. Les va. Hay una directora del Seguro Social muy importante del área de afiliación que coincidimos en que ella también hace poquito perdió a su esposo por COVID. Entonces, imagínense, y se los digo porque o sea, es un proceso del duelo. Entonces, imagínate a la funcionaria que está pasando por un proceso de duelo. No todos los procesos son sanos, entonces, entre su dolor y la consternación, el esposo de esta funcionaria, él era abogado, trabajaba en una firma importante y, oh sorpresa, ella tramita su pensión por viudez y le dan 3 pesos de pensión. ¿Por qué? Porque el marido aparentemente ganaba bien, sí, pero estaba en un outsourcing. Entonces, imagínate una funcionaria del Seguro Social que está viviendo en carne propia lo que están viviendo muchos trabajadores al momento de que se pensionan y descubren, ¡ah! Están registrados con un salario mínimo, ¿no? Por ejemplo. Oye, no, pero yo ganaba tanto. No, pues aquí es con uno y vas a ganar un peso, ¿no? Entonces, creo que ella en uno de los foros, y se los comento porque yo la escuché, como que dejó entrever que puede ser que tengan o no razón, y puede ser que se vayan a lo mejor a un pleito, ¿no? A un tema de recurso de inconformidad o incluso hasta un juicio, pero cuando detecten este tema de las outsourcing agresivas se van a ir con todo. No sé si me explico. Y a lo mejor no tienen la razón, a lo mejor se puede pelear, a lo mejor están aplicando un principio de manera equivocada. Sí, pero lo que ella dejó entrever es eso, nos vamos a ir con todo. Pero a ver, por eso se los quise comentar, porque desafortunadamente en esos temas, pues es difícil ser expositor, porque de pronto en estos temas están involucrados asuntos que a lo mejor la ley no te lo indica así, o sea, la ley dice esto es así, pues sí, pero la práctica pasa otra cosa. ¿Qué ocurrió este año con las pérdidas fiscales? Pues sí, podemos aplicar una pérdida fiscal y la puedes amortizar y bla, 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 pero el formato de declaración anual no te dejaba restarla. Entonces de pronto, pues sí, Penny, pero pues es que el formato no me deja, ¿qué hacemos? Sí, el código, la ley, ¿sí? Y jurídicamente tienes un derecho adquirido, pero el formato nomás no te la deja aplicar. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Aquí obviamente tienen las herramientas, eso se llaman medidas de apremio, tienen las herramientas como para
pues como para hacernos entrar al redil. Entonces, pues va a ser muy fácil que de pronto el Seguro Social le mande una listita al SAT. ¿Sabes qué? Mira, estos bloquealos, bloqueen los sellos, bloqueen la fiel, bloqueen la contraseña. Les voy a mandar una invitación y hasta que no me aclaren la invitación, tú bloquealos. ¿Lo pueden hacer? Sí, porque hay convenios de colaboración entre Seguro Social y SAT. Entonces, pues te digo, hay que tener cuidado porque independientemente de cómo venga la redacción o que finalmente se publique en Diario Oficial, sí se dejó entrever que se van a ir con todo respecto de las outsourcing agresivas. Eso es lo que nos dejaron entrever. Y las agresivas, pues finalmente son las que no están en orden. Mira, pero es muy fácil distinguirlas. Las agresivas son las que se quedaron con el IVA y no pagaron el IVA. Incluso, por eso es que no es tan complicado. Cuando decimos que el SAT las tiene identificadas, mucha gente se imagina como que hicieron un estudio, un análisis. Y no, es muy simple. Se revisan, incluso eso es algo que hacemos en el curso. Les enseño cómo lo hace el SAT, porque es bien fácil. Incluso muchos dicen, ay, pues no era como que tan difícil, ¿no? ¿Ves el pago efectivo del IVA? Y ahí te das cuenta si de verdad están contribuyendo o se están quedando. Ahora, hay algo muy sutil. No crean que declaran en ceros estas empresas. Obvio que no declaran en ceros. Pero de pronto, pues declaran, sí pagan el IVA, pero pues pagan, no sé, 3,000 pesos, unas cantidades así como irrisorias si lo comparas con el IVA que trasladan. Entonces, pues el SAT ya las tiene identificadas y pues puedan aplicar medidas de apremio. Acuérdense que las medidas de apremio no son como los créditos fiscales que pasan como por un proceso legal, ¿no? No. Acá es al primer riesgo inminente de que me vayas a apelar sin pagar impuestos, te la aplico. Entonces, pues ante una situación así, pues sí, la autoridad tiene como más herramientas, pues de pronto, pues para evitar que pues, ellos necesitan recaudar. Dice, a ver, se lo recauda al EFO, se lo recauda al EDO, o a la persona física, al que se deje, ¿no? Porque yo lo voy a recaudar. Sí, muy bien. Mira, tenemos otra pregunta de Obdulia Gómez. Buenas tardes, gracias por la invitación y felicitación por el tema. ¿Cuándo entra en vigor la aplicación de cancelar las outsourcing? ¿Qué pasa con los contratos que ya se tienen entre empresas y cubrirían hasta diciembre de 2021? Ok, miren, esto depende mucho de cuándo, bueno, ellos dicen que ya llegaron a un acuerdo. A ver, miren. El decir que ya llegaron a un acuerdo es que ya existe un dictamen. Es decir, ya la iniciativa ya se revisó, ya le hicieron los cambios, estos y esto no, y se genera un dictamen. Ahora, ese dictamen se vota en el pleno, tanto de la Cámara de Diputados como de la Cámara de Senadores. Vamos a suponer que todos votan a favor. Bueno, en el caso de votar todos a favor, lo que ocurría después es que retorna al Ejecutivo para que el Ejecutivo firme el dictamen y entonces ya proceda a publicarlo en el Diario Oficial. Y a partir de que se publique, pues dependiendo de lo que digan los transitorios. Muchos estamos pensando que a lo mejor pues es cuestión de, pues, cuando mucho un mes, ¿no? De que se publique en Diario Oficial y es que todo marcha como se espera para que empiece este tema de la transición. El problema de la transición es que precisamente, o sea, tú dices, oye, es que tenemos un contrato y el contrato es por un ejercicio. Algo que yo estuve revisando en los transitorios, eso sí me preocupó, por eso les platicaba de los 3 meses, es que de pronto no respeta eso. O sea, sí, tú puedes tener un contrato para los próximos 2 años o todo 2021, pero nada más dan 3 meses para regularizar esto, independientemente del contrato que tengas. Entonces, lo que tú tendrías que revisar es si el contrato que tú firmaste tiene cláusulas de penalización. Correcto. Porque sí te puede resultar más caro el caldo que las albóndigas, ¿no? Porque a ellos les vale. A ver, yo te doy 3 meses. No, pero es que el contrato termina en diciembre y me van a cobrar una penalización de X, ¿no? Por cancelarlo. Ay, qué lástima, ¿verdad? No se van a tocar el corazón. Entonces digo, para que mejor ahorita vayan revisando las cláusulas de penalización y pues vayan tomándola ahí como que midiéndole el tiempo, pues para ver si pueden llegar a un acuerdo pues extraoficial, porque oye, Penny, pero lo entonces, que yo leí dice 3 meses. Oye, Penny, pero entonces ahora a mí ya me surgió una duda. O sea, todas, sin excepción, todas los outsourcing
se tienen que regularizar. Pero si es un Pues outsourcing es que está bien, bien, al 100% pagó sus cuotas y tiene todo. Y contrató a personal que es todas. especializado, que dentro de tu empresa no lo puedes tener, pues, ¿no? Y Ajá, estás tercerizando ese servicio. ajá, todas. Es como el chiste de las monjitas. El que no se lo sepas, que llegan unos bandidos a un convento y las asaltan y les dice el jefe de la banda, ahora sí, las vamos a violar a todas, ¿no? Y entonces una monja, bueno, una novicia le dice, no, a la madre superiora no, por favor. Y la madre superiora dice, tú cállate, dijo que puedo. Acá son todas las outsourcing, ¿sí? Les voy a explicar por qué. Miren, dentro de las cosas que trae esta reforma, y eso viene desde la iniciativa de hace 2 años, o sea, lo único que han estado haciendo es jugando con este tema del outsourcing, y nada más juegan y juegan y juegan, pero ya traían el plan. Les voy a explicar. Desde la primera iniciativa presentada, siempre se ha manejado un registro ante la Secretaría del Trabajo. Entonces, lo que va a pasar con las legítimas o con las, pues sí, las que no son agresivas, pues lo único que va a pasar es que, bueno, pues se van a tener que registrar ante la Secretaría del Trabajo, van a obtener un padrón y pues ya, pero sí, todos se tendrían que regularizar. Muy bien. Bueno, a ver, mira, ahora Tani nos pregunta. Dice, A, subcontrata personal. Ahora una empresa B, filial de A, va a subcontratar a ese personal para A y va a facturarle a A esa prestación de servicios. ¿Es correcto? Miren, aquí lo que tendríamos que revisar es algo que no sé si han escuchado, ahorita que se está hablando mucho del tema, de especialización contra actividad preponderante. Es decir, parece muy sencillo porque es muy simple el concepto, pero pues sí trae mucho trasfondo. Es decir, tú tienes que fijarte en la empresa A. La empresa A, necesitaríamos revisar cuál es su actividad preponderante, su razón de ser, pues. Y entonces, si esa actividad preponderante, por ejemplo, es que ellos fabrican, no sé, fabrican chocolate, por ejemplo, se vale el tema de la subcontratación y que se le presten servicios, pero de actividades que no sean su actividad principal, o sea, o que no estén relacionadas con el tema de fabricar chocolate. En este Entonces, ejemplo, ¿qué pasa? en este Por ejemplo, ejemplo, pues en este ejemplo, puede ser que esta empresa, no sé, la doble Z, ¿no? que le va a facturar a la empresa A, nada más cuidar que en el concepto del servicio sea algo que no tenga que ver ni con comprar chocolate, preparar chocolate, o sea, que sea otro tipo de cosa. Por ejemplo, a lo mejor esta empresa dice, bueno, yo fabrico chocolate, pero yo no tengo vehículos para transportar mi mercancía. Entonces necesito una empresa que se dedique pues a transportar la mercancía. Ah, bueno, eso sí se puede. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Pues que, bueno, yo no tengo a lo mejor dentro de mi actividad, pues algo que esté vinculado, pues a lo mejor al manejo de las redes sociales. Bueno, entonces eso sí lo puedes contratar. La vigilancia, o sea, existen conceptos puros de subcontratación especializada que sí se puede hacer, pero entonces aquí lo que tendríamos que cuidar es eso, que el objeto social de la empresa A no tenga compatibilidad con el objeto social o la actividad preponderante de la empresa Z, que es la que le factura. Que digamos que efectivamente se dediquen a actividades diferentes y entonces ahí es donde vemos que se complementa. Y ahí sí funciona la subcontratación. claro. Entonces, lo que puede pasar, a ver, no es que no son malas ideas, no sé, lo que puede pasar es que muchas, ¿se acuerdan que yo les dije, a ver, nomás no lo hagan de manera directa? Entonces, lo que puede pasar es que en lugar de jalarte todos los de un outsourcing, pues vas a tener a lo mejor 5 empresas satélites que, con 5 actividades diferentes y cada una te presta el servicio de 5 cosas que no tienen nada que ver con tu objeto social. Muy bien. Pues mira, tenemos acá otra pregunta. Ismaelí Sosa. Si somos una empresa de limpieza y estamos al corriente en pagos, ¿qué debemos hacer?
¿Qué deben de hacer? Miren, las que son así como sanas, lo que tienen que hacer primero de entrada nada más es revisar bien su objeto social para que le quede claro a las empresas que a ustedes las contraten que su objeto es limpieza y mantenimiento. Y entonces tener cuidado que esas empresas que a ustedes les presten servicio, pues no sean afines para que no tengan ahí un problema de conflicto. Número 2, van a tener que registrarse al padrón que nos dé a conocer, porque no se sabe cuándo, ¿no? Pero las reglas para afiliarse al padrón de la Secretaría del Trabajo, registrarse, y en la Secretaría del Trabajo te van a dar como una especie de número de folio, y ese número se le tiene que agregar tanto a los contratos como a los FDIs para que se considere que ese servicio especializado es pues es legal, pues Legal. es del avalado. Exacto. En esencia es lo que tendrían que hacer. Fíjate qué interesante, porque bueno, pues ahí en el CFDI pues ya está más que amarrado todo, ¿no? Claro. Y si le vas a incorporar ese dato, pues ya más amarradito no podría estar. ¿Estás de acuerdo, Penny? Sí, y miren, amigos, miren, a mí como que me estalla la cabeza. Perdón que lo venda, porque estamos hablando de un outsourcing, pero de verdad está súper interesante el curso de discrepancia fiscal, porque yo les doy a conocer vacunas, les voy a explicar por qué. Hay un control nuevo que viene de unidad de inteligencia financiera, donde la unidad de inteligencia financiera le puede preguntar a cualquier persona moral sobre su estructura vigente. En el curso de resolución miscelánea nosotros vimos 2 avisos. Vimos el aviso de la resolución, pero también vimos un aviso que se presenta en la Secretaría de Economía y que mucha gente se espantó porque ni sabía que ese aviso existía desde 2018 y ahora, ¿por qué lo vimos? Porque lo que te va a preguntar la unidad de inteligencia financiera es el acuse de la página web de ese aviso presentado. Entonces te lo van a pedir. No mañana, pero sí te lo van a pedir. Entonces, ¿por qué es importante? Porque mire, el SAT conoce la estructura de la persona moral, es decir, conoce su actividad, conoce su domicilio, conoce quiénes son sus socios, sus accionistas. El SAT lo conoce. El notario, pues también ya, ¿no? Y por eso se registra en el Registro Público de Comercio, también ya. Pero ¿qué creen? A través de este aviso en el portal de Economía también va a controlar esa información. Entonces, lo que vamos a ver es que independientemente del control y de la transparencia que pueda tener la persona moral, se va a tener transparencia también a partir de los miembros. Es decir, el modelo de riesgo no se va a quedar nada más, pues la persona moral sí cumplió y pagó sus impuestos, no. Se va a ir hasta al fondo, es decir, vamos a ver la congruencia del cumplimiento de los socios y accionistas también. Vamos a ver si esos accionistas también son accionistas de otras empresas. Si existe relación comercial entre esas empresas, qué tipo de vínculos, si se prestan dinero, si no se prestan dinero, por qué razones de negocio, etcétera, etcétera, para de pronto armar la maraña de las que no sean legítimas y que son solamente empresas de lavado de dinero. Y de verdad, me vuela la cabeza cuando lo explicamos porque de verdad ya es algo que están logrando gracias a la comunicación, gracias a la informática forense. Entonces, va más allá, por eso les decía, a ver, hay que tener cuidado porque vamos a decir, ay, pues cámbiate a los empleados, ay, pues cámbiale el contrato, ay, pues cambia tu objeto social y ahora tiene facturas esto. No es tan simple, porque todo el antecedente, todo el bagaje va a quedar expuesto. Entonces no es así como que, pues cámbiale y llámela y me haces una factura diferente. No es tan sencillo. Muy bien. Fíjate que tenemos una pregunta de Antonio Martínez. En un caso de un grupo de empresas que administra el personal, la empresa X tiene a todo el personal operativo y la empresa Y maneja a todo el personal administrativo, contable y directivo. Quiero entender entonces, la empresa A, B, C, D, F, que son las restantes, tendrán a todo el personal operativo bajo su nómina y responsabilidad, y las empresas X y Y pueden ser como su suministrador de personal especializado para la parte de dirección y administración.
Ándele, eso me encanta, ¿ya ves? ¿Ya ves? Yo empecé a platicar con el chamuco, sí, eso es. No, efectivamente, por eso les digo, a ver, las que son insourcing, o sea, nosotros le llamamos insourcing, cuando tenemos este grupito de empresas y una de ellas es la que maneja los recursos humanos o al personal. Entonces, es más o menos el ejemplo. Entonces, sí, ahí sí se vale que las otras empresas, cada quien se jale a sus empleados. ¿Por qué? Porque dentro de todo tenemos conciencia de que son sanas. ¿Sí? O sea, Claro, que sí, nosotros mismos las manejamos, ¿no? ajá, y pagaron sus cuotas, o sea, ahí no le veo problema. Y sí, sería el ejemplo. Me jalo al personal operativo y al especializado, que a lo mejor es el de asesoría jurídica o al contable. Bueno, eso sí puede ser una prestación de servicio, sin problema. Así, eso sí se puede combinar. Muy bien. Y él mismo, Antonio, nos pregunta, ¿y qué pasará con los cinco registros patronales de las empresas de outsourcing? Yo entiendo esos 5 que quedaron ya volando, pues, ¿no? Sí, obviamente, obviamente van a quedar inútiles. Incluso viene por ahí también un cambio respecto, además del tema de los registros, el tema también de las clasificaciones, porque una ventaja que tenían las outsourcing es que pueden tener distintas clases de riesgo. O sea, como sus objetos son múltiples, o sea, pues puedo tener desde la clase 1 hasta la 5. Eso ya no va a pasar. Porque como ahora vas a tener que revisar tu actividad preponderante y en función a eso, como que ajustar tu registro, nada más te vas a quedar con una sola, con un solo registro y te vas a quedar con una sola clasificación, con una sola clase de riesgo. Muy bien. Oye, Penny, y otro tema que traemos aquí dentro de la agenda es la PTU. Ay, sí. Ay. Ay, eso sí está bien, eso está bien. Ay, son muchas cosas ahí como. Pues, Te vuela bueno, la cabeza, te vuela la cabeza. no, aquí es, miren, el eje central de los acuerdos, y ahí te das cuenta de verdad, el grado también de ignorancia del fenómeno real que tiene, en este caso, el gobierno federal, sin ánimo de ofender a nadie. Menos mal. Es que miren, hay que ponernos a revisar. Cuando mostraron las estadísticas del outsourcing y que de repente fue como que un brinco y que casi se puso de moda. Y si tú revisas el ejercicio donde empezamos a ver como que la curva empezaba a subir, fue un año después de que desapareció el IETU. ¿Por qué se volvió tan popular el outsourcing? Y eso es algo que el gobierno federal no ha querido reconocer. O sea, ya era popular, pero se volvió más popular porque cuando desaparece el IETU, hay una reforma a la ley de impuestos sobre la renta que al día de hoy nos está afectando, que limita la deducción de la nómina. Una de las preguntas que más me han hecho estos días, de verdad, Alicia, y por eso digo, ay, ¿quién me hubiera dado el curso de andar de persona física? Porque pues yo pensé que no lo necesitaban y que crees que sí lo necesitas. ¿Te voy a explicar por qué? En la nueva versión de Declarasat, tú entras y si tienes trabajadores, te aparecen los datos de tu nómina, de todo lo que cargó, de todo lo que se cargó de ese servicio de nómina, y dice salarios grabados, salarios exentos, y viene toda la información. Y entonces, pues es todo lo que pagaste de nómina. Entonces, ¿qué pasa con la persona física? Se espanta porque quiere deducir el 100% y Declarasat no te deja deducir el 100%. ¿Por qué? Porque la nómina no es 100% deducible. La parte de nómina exenta solamente se deduce un porcentaje, sí, que prácticamente es la mitad. Entonces, muchos patrones, personas físicas, fíjense, me espanta porque apenas se están dando cuenta que no era 100% su nómina y no se habían percatado de eso. Entonces, ahorita que el sistema pues trae ese control y que nomás no te deja, dicen, oye, Penny, ¿y eso desde qué año es? No, pues imagínate, desde que desapareció y tú, ¿a poco? Entonces, ¿por qué lo comento? Porque, a ver, de pronto eso es a lo que le llamamos ir en contra de una garantía constitucional. Es decir, nuestra constitución establece que nosotros vamos a pagar las contribuciones de forma proporcional y equitativa. Y cuando hablamos de proporcional, es que se paga en función a lo que realmente gana. Entonces, ¿qué pasa con el patrón? Y el patrón dice, a ver, yo pagué una nómina de $1,000,000 de pesos. Es más, o sea, cash, ahí está el $1,000,000 de pesos. Yo pagué esa nómina.
pero no puedo restar 1,000,000 de pesos, nomás puedo restar, no sé, 900. Es injusto porque yo sí gasté el 1,000,000, pero nada más se me reconoce 900 y tengo que pagar el impuesto de algo que yo sí puedo comprobar, de algo que es real, de algo que sí pagué. Entonces, mucho del éxito del outsourcing fue porque de pronto se vendieron estos esquemas porque le dicen al patrón, mira, es que efectivamente es injusto. Eso se llama manipulación, ¿eh? Es injusto, mira, no deduces todo. Pero ¿qué crees? Mira, yo tengo un esquema para que tú deduzcas el 1,000,000 completo. ¿Cómo? Yo te voy a dar la factura por el 1,000,000. Tú restas tu 1,000,000, yo me encargo de tu nómina, yo absorbo eso de el costo, ¿no? De que no puedes deducir. Yo me encargo de eso, pero tú deduces tu 1,000,000. Y el gobierno federal no ha querido reconocer que ellos han sido responsables de que el outsourcing haya tenido éxito, gracias a eso. Ese es como el lado oscuro que nadie comenta. Y toda la discusión se centró en la PTU. Entonces, ¿a qué acuerdo llegaron? Bueno, ahorita no nos da tiempo de platicar de la fórmula, pero vino una fórmula para calcular la PTU. Es esa fórmula de que te dicen, pues agarras estos dos números, sumas el que pensaste, restas el que soñaste y llegas a un resultado, pero aquí el tema es que se le va a repartir, o sea, estamos hablando de lograr un incremento en el reparto de utilidades del 156%. ¿Cómo? Entonces, sí, o sea, lo que ocurre con la PTU es que las empresas de outsourcing pues no tienen utilidades, porque la utilidad la tiene la empresa A, la empresa Z no. Entonces dice, bueno, te voy a pagar utilidades, pues sí, pero ganaste un peso, pues no importa, pero ese peso te toca, ¿no? Entonces hicieron una fórmula para decir, ¿sabes qué? No, vamos a hacer un recálculo y no le vas a pagar un peso, le vas a pagar 156. Porque se va a tomar como parámetro la utilidad de la empresa contratante. Entonces, según ese es el gran logro, ¿no? Porque entonces ya le va a tocar al trabajador una utilidad más justa. Por si tu estrategia era para evitar el pago de utilidades, pues, como dicen en el note, pues te la pelaste porque pues te va a tomar en cuenta tu utilidad para que la outsourcing la pague, ¿no? Pero ¿cuál va a ser el riesgo? A ver, aquí el problema es que lo anuncian como un éxito, lo anuncian como un logro, y la pregunta aquí es, ¿y si va a haber utilidades que pagar? Es decir, o sea, de pronto a lo mejor te están vendiendo una ilusión, porque sí puede ser que la empresa A legítimamente a lo mejor pierda, o a lo mejor tenga utilidad, pero su utilidad, pues digo, te daría a lo mejor un coeficiente del, no sé, del 20, y ahorita llega cuando mucho al 5, ¿no? ¿Y qué va a pasar en ese caso? Entonces, oiga, pues es que me prometieron que iba a ganar más y que mis utilidades, pues sí, papá, nada más que la empresa contratante, pues sus utilidades, pues qué te digo, tiene 3 pesos. Entonces digo, nada más para que lo tomen en cuenta, porque todo el eje de la negociación fueron las utilidades, pero no tenemos garantizado que las empresas en México vayan a generar utilidades. Eso puede ser una desilusión. Y menos ahorita con el COVID. No, bueno, no. te diré, el año 2000, el año pasado, ¿cómo lo fue? O sea, realmente tuvieron utilidad las empresas que subsistieron, ¿no? O sea. O las que se pusieron a vender gel o cubrebocas, ese tipo de cosas, sí, porque de pronto muchas formas, de verdad, muchas están vivas porque Dios es muy grande, porque hubo acuerdos con los trabajadores, por incluso la conciencia de los empresarios, que muchos hasta aportaron capital. Pero si no es por eso, así, las utilidades, yo te he puesto, y es que hay gente que me critica porque dice que el SAT colgó un comunicado de prensa donde ellos informan que hubo cumplimiento de las declaraciones de persona moral y que no hubo tantos errores y que, bueno, ya saben que yo siempre tienen otros datos, pero en la realidad yo sí creo que sí, muchas empresas igual y sí cumplieron y presentaron su declaración de datos, pero que hayan todas declarado utilidades o no, eso sí no lo creo. No, pues no. Pues sí cumplimos, pero presentando nuestra declaración en tiempo y forma y ver la realidad más cruda, ¿no? Y como ya se vio en todo el año, verla más cruda.
ahí en la declaración Exacto. anual, ¿no? Sí, con pérdidas, pues, ¿no? Pues sí, sí cumplimos, por supuesto. Y bueno, sobre todo cumplimos porque, ¿sabes por qué, Penny? Pues porque no pagamos ISR, ¿no? Al final del día, con esas pérdidas, ¿estás de acuerdo? Entonces, bueno, ya, sí. Pues ya, ni modo. Muy bien. Oye, Penny, y entonces, otro tema que traemos aquí es los controles financieros para personas físicas. Ajá. Híjole, ese es el que, perdón que les haga el comercial, pero insisto, se hace falta un curso de discrepancia para personas físicas. Les voy a explicar. Tenemos en el ejemplo a la empresa contratante y a la empresa contratista, ¿no? Independientemente si son sanas o no. El tema es que de pronto, a lo mejor el SAT ya no localiza a una o a la otra. Porque acuérdense que una característica de estas empresas, pues es que les vale gorro, es que se van rotando y van desapareciendo. O sea, ya les vale que les bloqueen sellos, porque pues si le bloquean sellos a la 1, pues tienen la número 40 lista para operar. Les da igual. Pero el que no se puede desaparecer en esta figura es el trabajador. O sea, el trabajador, algo que tenemos que recordar, por eso siempre comparo a la relación contribuyente-SAT con la relación matrimonial, porque de verdad, es hasta que la muerte los separe. Y lo digo por experiencia propia, es hasta que la muerte los separe. Entonces, el trabajador no se va a poder desaparecer, no va a poder cancelar su RFC hasta, Dios no lo quiera, hasta que se muera. Entonces, ¿qué ocurre? Que de pronto ese trabajador le va a llegar una invitación y le van a decir, oye, ¿qué crees? Fíjate que pues que me debes impuestos. No, pero ¿de qué? ¿Por qué no? Pues los ingresos que obtuviste. No, es que mira, yo trabajaba en esa empresa, pero ¿trabajabas de qué o cómo? No, pues no sé, yo era asimilado al año, ¿no? Ok, pues quiero ver tu contrato, quiero ver tu cédula profesional, quiero ver tu nivel de estudio. O sea, les van a pedir documentos para acreditar el contrato de la relación que tuviste con esa outsourcing, ¿no? Vamos a suponer que pues no tienes más que tu contrato ahí hechizo y pues tus CFDIs, ¿no? De cómo te pagaba. Pues va a decir el SAT, híjole, es que con el contratito como que se ve ahí raro, como que no puedo comprobar que efectivamente tú prestaras ese servicio. No, pero mira, ahí están mis comprobantes. Ahí está el dinero que me retuvieron. Pues sí, pero mira, como no me logras acreditar el contrato, desconozco tu relación de asimilado a salario. O desconozco incluso tu relación de trabajador. O sea, desconozco tu contrato. Por lo tanto, el CFDI que dice que hay una retención, pues también lo desconozco. Para mí es un comprobante de una operación simulada. Entonces, como desconozco el contrato, desconozco el comprobante, o sea, es como si te colocaran en la lista negra, nada más que tú eres persona física, pero es el mismo efecto. Entonces, conocen tu CFDI y, pero ¿qué crees? Mira, aquí el banco me reporta que te hacen un depósito cada quincena, ¿no? Y que en todo el año tú ganaste 800,000 pesos. Me debes el impuesto de los 800,000 pesos tú, Alicia. Ay. No, pero que no, a ver. Mira, yo ni los conozco, ni los encuentro. ¿No me dices que estaba a su domicilio? Entonces te van a enseñar, mire, es que está en un terreno baldío. No los localizamos. ¿Tú sabes qué, Alicia? Pues bueno, aquí, independientemente de que sea cierto o no, lo que usted nos comenta, lo que sí es real es que usted recibió depósitos en su cuenta bancaria de 800,000, pues en lo que averiguamos, pues nos debe el impuesto de los 800,000. Y ahí te generan un crédito fiscal. Por eso están tan seguros de que van a recaudar. Los que ya entraron a ver las declaraciones anuales, cuando pides el saldo a favor, hay una herramienta para que tú consultes tu devolución. Y hay casos, de verdad asusta, hay casos que ya se metieron y ¿qué crees? Te pone 3 columnas. La columna de lo que dice tu CFDI, la columna de lo que dice tu declaración y la columna de lo que dice el SAT, o sea, la autoridad. Entonces te espantas porque de pronto, ¿cuál saldo a favor? O sea, ¿cuál saldo?
no, ¿qué crees? Que la retención del CFDI, esta empresa nunca me pagó la retención. Sí está en el CFDI, pero ¿qué crees? Que como no me pagó las retenciones, pues te calculan el impuesto, menos pagos provisionales 0, pues ¿qué crees? Crédito fiscal de, no sé, de 100,000 pesos. Entonces, está de miedo, porque si hay gente que con toda la ilusión del mundo ya empezó a hacer sus declaraciones anuales y a la hora de consultar, pues no, o sea, yo no te debo a ti, tú me debes a mí el impuesto porque la empresa nunca me pagó tu foto. Ay, no, qué horror. Qué horror. Es de horror, Penny. Sí. Sí, Penny, pues fíjate que llegamos al final de nuestro programa. Hasta nos excedimos, pues, ¿no? Penny, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por tus aportaciones, la verdad, bien enriquecedoras y bien divertidas, como dicen en el norte, ¿no? Muchas gracias, Penny. Gracias, Alisa. Que tengan muy buenas tardes todos.